Buenos días a todos. Bienvenidos a Iniciando con Power BI, episodio 3, con iThinkPanama. Agradecerles que nos estén acompañando en este nuevo episodio, donde vamos a estar hablando un poquito sobre DAX. Va a estar un poquito más enfocado ahora sobre las fórmulas DAX trabajando con Power BI. Y en el día de hoy, entonces, nos estará acompañando el ingeniero Guillermo Grimaldo, gerente general de iThinkPanama, donde nos va a estar comentando, compartiendo un poquito de su experiencia y algunos consejitos importantes sobre el manejo de funciones DAX. Adelante, Guillermo. Tienes el micrófono en mute. Gracias, Moisés. Ahora sí, ¿me escuchas? ¿Me confirmas? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy. En este tercer episodio de Power BI vamos a estar tocando temas que tienen que ver con funciones DAX. Vamos a hablar de una función DAX que en lo personal creo que representa el 60% de nuestro trabajo de formulación, de cálculos y demás. La vamos a estar viendo más adelante. Y algunas otras funciones que le van a agregar valor a cada una de sus historias que puedan crear en Power BI. Antes que todo, voy a proceder a explicar un poquito qué son funciones DAX y cómo es la dinámica de trabajar con una función DAX. En primera instancia, ¿qué son funciones DAX? Funciones DAX son funciones que su nombre significa Data Analytical Expression. Estas funciones son muy parecidas a Excel, lo cual las personas que han trabajado con Excel tienen una curva de aprendizaje muy smooth, por lo tanto, para estas personas les va a ser un poco más sencillo aprender o usar el uso de cualquier función DAX. Es importante cuando hablamos de funciones DAX entender un poquito qué significan y cómo están asociadas estas funciones DAX. Para ello, pues en esta presentación, pues hablamos un poquito de esas funciones DAX, iniciando o entendiendo que cada vez que nosotros inicializamos una función DAX, se proporciona en letras mayúsculas. Después del nombre de la función DAX, siempre sigue la apertura por paréntesis de lo que va dentro de esa función como tal. Cada parámetro sigue una nomenclatura de parámetros DAX estándar y si un parámetro es opcional, se verá entre corchetes. Como estamos viendo acá abajo, procedo a marcarles, por ejemplo, por aquí. Por ejemplo, como hablábamos, las funciones DAX se proporcionan en mayúscula, como es el caso de esta función que se llama Select Columns. Abres o haces una apertura de paréntesis y vienen entonces los parámetros que forman parte de esa función. Como ven, estos parámetros este parámetro que está aquí, que es la tabla, es el parámetro que tiene que ir sí o sí como tal. Y luego vienen entre corchetes parámetros que pueden ser opcionales. Como ustedes ven, tengo la tabla, el nombre y una expresión escalar que puede contener la función como tal. Y luego puedo seguir colocando nombre y su función, etcétera, para de manera opcional tener más columnas en esta función de select column. Los parámetros están separados por coma y eso va a depender mucho de la configuración del lenguaje que ustedes manejen en su máquina, ¿no? En algunos casos, si tienen una configuración en español, puede que estos casos o estas separaciones sean por punto y coma. Y la sintaxis de la función finaliza con el cierre del paréntesis, como está aquí esto puesto, ¿vale? Así que entonces vamos a pasar a desarrollar algunas cositas con funciones DAX dentro de un modelo de datos que tengo por aquí preparado. Vamos a compartir el modelo de datos. A ver. Bien,
Aquí tengo un modelo de datos que ya previamente trabajé, simplemente para desarrollar este modelo de datos, pues trabajé con una serie de tablas, desarrollé algunas interconexiones y unas relaciones también entre tablas. Aquí tengo una tabla que es mi tabla principal, quizás la tabla donde nosotros vamos a estar haciendo nuestros análisis, que es la tabla de ventas, que está obviamente relacionada por producto, geografía, customer, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a estar viendo en la tabla Sales, por ejemplo, que nosotros tenemos las unidades vendidas y tenemos también el monto de esas unidades. Sin embargo, en esta tabla, por requerimientos, nos hace falta el costo de cada uno de estos productos. O sea, este producto 449 debe tener un costo asociado y yo quisiera saber el costo que tiene ese producto aquí para poder sacar quizás un margen de ganancia posteriormente. Pero ¿dónde yo tengo el costo? El costo del producto lo tengo en mi tabla de productos. Si yo me vengo a mi tabla de productos, yo veo aquí que tengo un unit cost y un unit price, y este unit price tal vez es el precio sugerido. Pero bueno, de momento me interesa a mí el unit cost de esta tabla. ¿Cómo puedo hacer para que en esta tabla yo tenga por cada línea de registro el costo de cada producto por las unidades que se vendieron? Pues muy sencillo. En primera instancia vamos a crear una columna calculada que me permita a mí realizar ese cálculo extrayendo o trayendo el costo de la tabla producto hacia esta tabla de ventas. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero creando una nueva columna calculada de esta manera. Y en esta nueva columna calculada, lo que voy a hacer, voy a permitirme abrir un poquito más acá. Lo que voy a hacer es a colocarle un nombre de esa columna. Primero, podría ser Sales Cost of Gross Sales, por ejemplo, perdón, Cost of Gross Sales, por decir algo. Y después del paréntesis, entonces, formulo o realizo mi fórmula en DAX para extraer los datos que están en la tabla de productos y multiplicarlo por las unidades vendidas, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Bien, existe una función que me permite, cuando una tabla está bien relacionada, esto me permite extraer el dato de esa tabla de relación simplemente llamándola a través de la función related, ¿vale? Y ese related me permite acceder a todas las tablas que están relacionadas con estos cells y traer el campo que yo quisiera. Como ven, si me vengo por acá abajo en la tabla de productos, puedo, como la tabla de productos está relacionada, yo puedo traer el campo que yo quisiera, que es unit cost, este que está aquí, simplemente, y lo único que voy a hacer es cerrar el paréntesis y luego voy a multiplicar esto por las unidades vendidas de la tabla de venta. Por lo tanto, de la tabla de venta quiero las unidades vendidas. Y así fácil, rápido, he creado una fórmula, en DAX que me ha creado mi Sales Cost of Gross Sale o el costo de esas ventas, ¿vale? Podemos cerciorarnos el producto 449, cuál es ese costo por una unidad vendida. Puedo irme a la tabla de productos, puedo venir a hacer un filtro por aquí, decirle búscame el 449, ¿vale? Ahí está, y puedo ver que su unit cost es 74.73. Si me vengo a ventas, aquí está, pues él está almacenando acá en productos, esto lo está almacenando redondeándolo a 2 dígitos, pero él tiene más dígitos que podrían estar viendo ahí, ¿ves? Como lo ven, ¿no? Pero lo estamos redondeando a 2. Vamos a seguirlo redondeando a 2 en la tabla de productos. Si me vengo a ventas también, yo puedo venir acá y redondear, elijo la columna y redondeo
a 2 unidades, ¿vale? Y el formato, pues le voy a dar un formato de dólar, o de moneda. Nuevamente 2 unidades acá. Y tengo entonces vale, para ver, vamos a darle 2. Bien, ahí está, 2 unidades, ¿vale? Bien, entonces ya tengo una columna que he creado que me puede a mí traer ya el costo del producto por esas unidades que se han vendido y así saber, por ejemplo, cuánto yo tengo en márgenes de ganancia y demás, ¿vale? Entonces, hagamos algunas otras fórmulas que vamos a necesitar para contar historias dentro de esta data que tenemos. En primera instancia, pues tenemos estas 2 columnas de ventas que están aquí, pero yo quiero hacer una medida calculada que me sume sales y otra medida calculada que me sume el total de productos, por así decirlo, o el total de costos de productos, por así decirlo, ¿no? Las medidas calculadas tienen diferencia entre las columnas calculadas. Es importante aclarar que las columnas calculadas, cuando se realizan en la tabla, quedan almacenadas directamente en la tabla, por lo cual ocupa espacio. Y estas columnas calculadas se recalculan cada vez que hay una actualización de esos registros. O sea, no es que la pierdes ni tienes que volverla a calcular, sino que vuelve y se recalcula. Pero una vez recalculado o refrescado el set de registros, queda almacenado en la tabla. Las medidas calculadas no tienen esa función. Las medidas calculadas se ejecutan o se calculan en vivo cuando yo estoy visualizándola en el panel de reportería o en el panel de donde yo creo mis reportes o mis dashboards. Acá, cuando yo selecciono una medida calculada, aquí se va a recalcular en ese momento, ¿vale? Es la única diferencia. ¿Para qué se usan medidas y para qué se usan columnas calculadas? Bueno, depende de lo que tú estés buscando. Hay cosas que se pueden hacer con columnas calculadas y hay cosas que necesariamente se pueden hacer con medidas calculadas. En este momento, yo voy a proceder a crear 2 medidas calculadas para trabajar globalmente con el total de ventas y el total de costos, por ejemplo. Vamos a crear entonces una nueva medida calculada, que sería ahora New Measure. Bien. Sí, Guillermo, antes de pasar ahí a la siguiente fórmula, tenemos algunas consultitas por acá. Si las relaciones no hubieran sido de 1 a 1, sino de 1 a muchos o muchos a muchos, ¿hubiera multiplicado la cantidad de registros al generar el cálculo? Correcto, si fuera de muchos a muchos, sí. Entonces ahí en primera instancia me hubiera mandado un error en el cálculo. No me permitiría hacerlo. Por lo tanto, es importante que ustedes mantengan una buena relación dentro de su modelo de datos. Por ejemplo, en este caso, la relación es un producto a muchos productos en la tabla de ventas. Así es, por lo tanto, viene de muchos a uno y él puede saber de un campo acá cuál es su costo de este lado, del lado de acá. ¿Vale? No sé si tienes algo más. Recordemos que hemos habilitado el panel de preguntas para este tipo de situaciones, ¿vale? Sí. Nos dice, en caso de haber varios match de productos, varias relaciones, debido a que es un producto que recibimos de diferentes proveedores con diferente costo, ¿se hubiera podido forzar un costo máximo de la tabla para el cálculo? Sí, lo podrías haber hecho de esa manera. Sin embargo, te recomiendo que trabajes más el modelo de datos como tal y que agregues también el proveedor, porque si es de diferentes proveedores, tú lo que necesitas saber es realmente ese costo de qué proveedor ese producto se vendió. Entonces deberías tener en tu registro de venta de dónde proviene el proveedor de ese artículo. Pero si no lo tienes, pues podrías haber hecho un match de esa forma, ¿no? De esa manera. O sea, related aquí y a lo mejor lo que hubieras podido hacer era un match
adelante de este related, ¿vale? Bien. Listo, adelante, Guillermo. Ok, antes de proseguir, cuando hablamos de fórmulas y demás, debemos estar claros que en Power BI hay un sinnúmero de funciones DAX que ustedes pueden buscar o ver referenciadas a través de dos páginas muy importantes que nos ayudan a nosotros a trabajar con las fórmulas y siempre está la documentación de cómo trabajan esas fórmulas. Estas páginas son la referencia de Microsoft de DAX, que es esta página que está aquí. En estos momentos, Moisés me va a hacer el favor de postearlas para su panel de preguntas y respuestas para que tengan el link dentro de la presentación. Y donde yo puedo buscar, si yo quiero alguna función, las puedo buscar por el tipo de función que es y puedo aprender un poquito sobre ella como tal. Y también existe dax.guy, que dax.guy es básicamente otra página realizada por la gente de SQL BI que han trabajado mucho en la documentación de muchas de las funciones y de alguna manera en esta página se puede comprender un poco más esas fórmulas como tal. Ahora voy a dar un ejemplo de buscando una fórmula o una función como la vemos en diferentes páginas, ¿vale? O cómo la trabajamos o cómo la entendemos de diferentes páginas. Prosigo entonces por acá. Hablaba de que íbamos a crear una medida calculada dentro de ventas. Y para eso, pues, voy a apretar el botón de nueva medida o New Measure. Y voy a crear una medida global que sea el total de esas ventas. Básicamente, vamos a abrir por acá. Lo mismo, le cambio el nombre aquí a la medida, aunque ustedes pueden ahora con las nuevas versiones de Power BI crear toda la fórmula y luego a través de acá le puedes cambiar el nombre, ¿vale? Y decidir en qué tabla la quieres colocar y todo lo demás. Eso, pues anteriormente era un poco más complicado. Microsoft lo ha hecho un poco más sencillo, ¿vale? Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hacer la fórmula por acá. Nosotros quisiéramos el total sales, por ejemplo, vamos a colocar total sales. Yo quisiera que fuera una suma, y como ven es muy parecido a Excel, una suma, abro paréntesis, ¿y qué quiero sumar? Toda la columna de sales que diga sales amount, cierro paréntesis y listo. Entonces, le doy Enter para que él procese y automáticamente he creado mi función, mi medida calculada, que la diferencio de la columna calculada porque su icono es como una calculadora, esta que está acá. Vamos a darle un poquito de formato y vamos a colocarle dos decimales, ¿vale? Perfecto, bien. Hemos creado una medida que si yo la despliego acá, pues no voy a tener gran diferencia contra la columna, pero sí voy a tener gran diferencia cuando la use posteriormente. Ejemplo, si colocamos una tarjetita por aquí, colocamos el total sales, pues aquí ustedes no han notado, pero ella se calcula en memoria. Mientras que la otra, que va a ser lo mismo de momento, si coloco otra por acá y coloco sales amount, va a ser el mismo dato. Pero la diferencia es que esta está creada en el momento y esta está almacenada en la tabla. Luego, voy a hacer una demo de por qué necesito entonces esta y no esta, ¿vale? Bien. Regresamos acá porque también quiero crear una medida global para que me sume también los costos de venta, ¿vale? Así que voy a crear otra medida dentro de esta misma tabla que sea, vamos a expandir un poquito por acá, que sea por aquí cost of gross sales, por ejemplo, y vamos a hacer lo mismo, sum, y ¿qué es lo que voy a sumar? De la tabla de ventas vamos a sumar el sales cost of gross sales, ¿vale? O el costo. Cierro paréntesis, enter, para procesar entonces mi medida calculada, que es otra que está por acá, ¿vale? Así que la medida calculada esta, vamos a también a darle formato, vamos a colocarle un formato de
de moneda. Y vamos a colocarle también 2 decimales, ¿vale? 2 decimales. Bien, listo. Pues entonces tenemos también esta otra medida que si creamos otra carta por acá, vemos el cost of sale de esta manera, ¿vale? Así que tenemos 2 medidas calculadas que, por ejemplo, si yo quiero cambiar por año, voy a estar viendo que ella, en este momento que estoy haciendo cambios por año, ella está calculando. Claro, Power BI maneja un almacenamiento y un modelo X-Velocity, como Microsoft lo ha patentado, que básicamente es un poco imperceptible si tienes pocos registros, menos de 2 millones no vas a notar mucha diferencia. Ya después de 2 millones sí vas a notar un poquito la diferencia, pero son un par de segundos. Vale, bien. Seguimos entonces porque la idea también ahora lo que quiero hacer es tratar de crear, por ejemplo, vamos a crear una grafiquita por acá y vamos a crear dentro de esta gráfica tal vez, vamos a crear por aquí, vamos a colocar ese total de ventas que hemos creado, vamos a crearlo y verlo por meses, me parece, por número de meses. Aquí está. Vamos a colocarlo por acá. Perfecto. Ahí tenemos número de meses. Y lo puedo ver entonces como él puede ir por los nombres de los meses evolucionando en cada año de data, ¿vale? Y este es el total sales que hemos visto como tal, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué sucede? A mí me gustaría también agregar dentro de esta gráfica un comparativo de este mismo mes, pero con respecto al año pasado. O sea, si estoy en 2014, yo quiero ver aquí mismo, en esta misma gráfica, tanto el mes enero del 2014 como el mes enero del 2013. ¿Cómo hago esto? Pues básicamente vamos a trabajar con una función DAX que para mí representa casi el 60% de todas las fórmulas que ustedes realizan. Y esa función, ¿cómo se llama? Se llama calculate. Y voy a hacer un ejemplo ahora buscando esa función dentro de una referencia para que ustedes vean lo que dice a nivel de su documentación. Vamos a buscar calculate. Y esta es la función calculate, que es una función de cálculo que contiene o que puedo especificar filtros dentro de esa función. ¿Y por qué necesito especificar filtros? Porque yo necesito decirle a la fórmula que me busque, sí, el total de esa venta, pero del año anterior al que estoy viendo en pantalla. Por lo tanto, yo necesito una función que me permita aplicar filtros. ¿Y cómo es la sintaxis? Pues calculate, pongo mi expresión de lo que quiero hacer y coloco la cantidad de filtros que yo quiera. La cantidad de filtros que yo quiera son opcionales. Puedo colocar al menos un filtro y lo demás o varios filtros como yo quiera, ¿vale? Entonces, más abajo hay ejemplos de cómo utilizarían una función como calculate en algunos ejemplos. Ahora, busquemos en DAX cómo yo puedo hacer también esa referencia. Vamos a buscar calculate, aquí está. Y fíjense pues acá, la ventaja que nos da DAX.guide es que nos dice primero cuál es la compatibilidad de esa función en los diferentes ambientes que Microsoft tiene y donde yo puedo utilizarla. Como ven, yo puedo utilizarla en Power BI, la actual versión, en Azure Analysis Services, la actual versión, puedo utilizarlo en los modelos tabulares que ya son más más enterprise, hasta la versión 2000, desde las 2012 en adelante, la puedo estar utilizando. Así que por acá te da una explicación, te dice qué es y te da algunas otras ejemplos y te da mayor información relevante con artículos de qué tú puedes buscar o qué han escrito sobre esta tabla o esta fórmula o esta función como tal, ¿vale? Así que yo voy a hacer
mi función de calculate y lo que les iba a decir es, yo quiero en este Power BI colocar aquí cuánto fue la venta del año pasado, ¿vale? Así que vamos a proceder a eso. Estoy en venta, vamos a crear una nueva medida. ¿Por qué tengo que crear una nueva medida? Aquí es importante el tema de las medidas y como les venía diciendo anteriormente. En el momento que yo utilice cálculos que se basen en filtros que yo tenga en pantalla, yo necesito crear medidas porque se tienen que calcular en el momento que yo cambio la información y no almacenarse en la tabla. Por eso no puedo tener una columna calculada. Así que aquí está el primer gran secreto de las medidas. Por ejemplo, si yo cambio a 2013, yo necesito que él me calcule, de acuerdo a lo que yo escoja, el año anterior. Y así sucesivamente. Por eso que necesito colocar entonces una función que sea a nivel de medida, ¿vale? O crear una medida como tal. Vamos a crear esa medida. Entonces venimos acá y vamos a colocarle aquí, no sé, total sales last year, por decir algo. ¿Y qué es lo que vamos a construir después de aquí? La fórmula, o vamos a formular basándonos en la función que les había comentado, que prácticamente la usaremos casi en todos lados. Por ejemplo, calculate, abrimos y colocamos nuestra expresión en este momento. Yo pudiese aquí colocar la expresión, por ejemplo, yo pudiera colocar mi expresión suma sales y sales amount como tal. ¿Vieron? Si se dan cuenta, es la misma función que yo tengo creada en la medida que ya yo creé. O sea que yo me voy a saltar este paso y lo que voy a hacer aquí es colocar el nombre de la medida como tal. Total sales. Después de total sales, voy a colocar coma y vamos a colocar el filtro que yo necesito colocar para que se vaya al año pasado. Y para poder hacer esto de que se vaya al año pasado, existe una función en DAX que se llama Since Period Last Year. ¿Cómo busco yo eso acá? Por ejemplo, si me vengo acá, puedo buscar esa función dentro del grupo de dentro del grupo de medidas de funciones de tiempo inteligente. Y aquí en medidas de funciones de tiempo inteligente, encuentro esa que se llama Since Period Last Year. Y cuando le doy a clic aquí, me dice, bueno, parece que la función es muy simple. Coloco la función y entre paréntesis el grupo de fechas. Ok, perfecto. Entonces es importante entender que cuando hacemos eso, el grupo de fechas, tú debes tener dentro de tu modelo una tabla de tiempo para poder utilizar las funciones de tiempo inteligente. Es importante que dentro de tu modelo tú tengas toda la secuencia de fechas seguidas en una tabla de tiempo. Por lo tanto, se nos va a ser muy sencillo hacerla si colocamos entonces same period last year y simplemente le damos a date, la tabla dateIn y el campo fecha que es date, que es la serie de fechas que tiene. Cerramos el paréntesis y luego cerramos el total del cálculo y le damos enter para procesar el cálculo. Perfecto, ya hemos creado total sales last year. Vamos a darle formato, vamos a ponerle esto 2 decimales, ¿vale? Y entonces volvemos a nuestro reporte para ver cómo va quedando. Voy a subir esto un poquito más. Voy a colocar otra tarjetita por acá abajo para que veamos de acá ese total sales. A ver, creo que es este. Total sales last year. Fíjense, aquí está. Total sales last year. Ahora, si yo selecciono 2011, veo que como no había datos antes del 2011, esto me va a salir en blanco, ¿vale? Yo pudiera, a punta de fórmulas, también configurar que me salga 0 acá. Ahora hacemos eso. Pero, por ejemplo,
si yo vengo al 2011, ¿cuánto era la venta del 2011? 10.6 millones. Si me vengo al 2012, la venta del 2012 es 11.40, pero la venta del año pasado, 10.6 millones. O sea, me está funcionando. Por lo tanto, ahora puedo hacer lo que yo quería, era colocar una barra aquí con ese dato. Así que voy a arrastrar este otro dato por acá y lo voy a colocar de esta manera. Y ya yo tengo aquí un comparativo, fíjense, un comparativo mes a mes de la venta que yo hice contra mi año pasado. La venta de este mes contra la venta del mes del año pasado, del mismo mes del año pasado. Aquí yo veo que el año pasado hicimos más en enero, luego acá este año nos fue muy bien en febrero y así sucesivamente puedo tener un comparativo y demás de los meses, ¿vale? Entonces, igual, si yo cambio por aquí, él está recalculando toda la función y toda la medida, por eso que es importante que esta función o esta medida la hagamos a nivel de medida calculada, ¿vale? Bien, o este cálculo se haga a nivel de medida calculada. Perfecto, ahora bien, tenemos cosas interesantísimas aquí porque tenemos entonces ya la venta del año pasado y tenemos también la venta del año corriente como tal. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quisiera hacer algo también con el mes pasado? O sea, quisiera seleccionar el mes y saber cuánto fue mi mes pasado. Eso también lo puedo hacer con un cálculo a nivel de medida. Y para eso, por ejemplo, voy a copiar esto, a duplicar esta página un momentito, la voy a colocar acá, voy a eliminar esta columna de acá, voy a seguir seleccionando el año, pero voy a colocar un filtro por acá de los meses, nombre de meses por acá, voy a colocar como una listita por aquí para que lo tengamos presente o lo veamos por aquí, de esta manera. Y lo que quiero ahorita es saber, por ejemplo, si yo elijo un mes, por ejemplo, noten que si yo elijo un mes, el total sales last year también me va a servir como el mismo mes, pero del año pasado, ¿vale? Pero lo que yo quiero hacer ahora está bien, cuando seleccione enero, quiero saber cuánto hice en diciembre, pero del 2013. Si selecciono marzo, quiero saber cuánto hice en febrero de este mismo año. Y aquí lo que me está trayendo es cuánto hice el año pasado en ese mes. Por lo tanto, esta no quiero mostrarla aquí, sino que quiero mostrar es los 817,000 dólares cuando selecciono marzo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Perfecto. Existe también otra fórmula de tiempo inteligente, muy fácil de utilizar también. Si nos vamos por acá, también podemos utilizar una que se llama Previous Month. Y es muy simple también. Fíjense que es tan simple como la función anterior. Simple porque nada más le tengo que dar el acceso a el listado de fechas que haya. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento para que vean que es bastante sencillo. Me vengo por acá. Vamos a crear otra nueva medida. Y vamos a crear por acá esa que se llame Total Sales Last Month, por decir algo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Calculate. Perfecto. ¿Y qué quiero calcular? El total de la venta, total sales, coma, filtrado por el previous month. O sea, por el mes anterior o last month. Así que aquí voy a colocar la función previous month y voy a colocarle el registro de todas las fechas que están relacionadas a través de la tabla de tiempo, que es date, dim, date, ¿vale? Cierro paréntesis, que es mi filtro, y luego cierro de nuevo paréntesis para el total del cálculo. Le doy enter. Él calcula, la voy a elegir un momentito. Last month es esta que está acá. Vamos a colocarle también dos redondeados en 2 dígitos, que muestre 2 dígitos, vale. Entonces me vengo para acá,
ya esta no es la que yo quiero. Ojo, entonces, ¿cuál es la que yo quiero? Es, creo que es esta, van a ver. Sí, last month. Y esto es lo que yo quería. Fíjense, si ya yo elijo mes, marzo, sí, marzo facturé 1.25, pero el mes anterior facturé 8.17. Vamos a ver si es verdad. Si elijo abril, marzo facturé 1.25, abril facturé 1.40. Ahora, si elijo enero, ¿qué pasa? Si elijo enero, se va a cuando facturé en diciembre del 2013, ¿vale? Que era diciembre del 2013, es 612,45, ¿vale? Así que lo puedo buscar, ver o formular o tener, incluso puedo crear una tabla para que ustedes lo vean. Voy a crear una tabla por aquí y puedo tener una tabla bastante dinámica con esto. Vamos a colocar el año, el nombre del mes y vamos a colocar el total de la venta con el total del mes pasado, pero vamos a quitarle los años, ¿vale? Y vamos a quitarle los meses, ¿vale? Vamos a hacer esto por acá. Voy a subir un poquito el tamaño de las letras para que lo vean un poco. Y aquí pueden hacer su comparativo para que vean que está funcionando, ¿vale? Febrero 2011, 606. Pero ¿cuánto hizo en enero? 508. Para ver, 508 en la misma línea. Por lo tanto, ya ahorita mismo yo pudiera hacer comparaciones y saber cuánto crecí o cuánto voy creciendo mes a mes. ¿Y cómo puedo hacer eso? Muy sencillo también. Otra fórmula que me permita hacer esa comparación relativa, ¿no? Básicamente, nueva medida. Y acá le vamos a poner, no sé, months over months. Y vamos a colocar, entonces, el total sales menos el total sales last month, ¿vale? Así de simple, una resta normal, ¿vale? Una resta normal, y yo puedo venir por acá, colocar también acá la diferencia. Voy a quitar esto de aquí porque me está haciendo ruido. Vamos a agrandar esto y vamos a colocar entonces allí months over months, ¿vale? Bueno, no le di formato, vamos a darle formato a esta. Simplemente la tengo que elegir y listo, ¿no? Le doy el formato que yo quiera, ¿vale? Y aquí tú puedes ver month over month tu crecimiento también, ¿ok? Aquí crecí 97.000, aquí crecí 600.000 y aquí también estos 77.000, luego hice un decrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tú puedes incluso tener otra fórmula o usar en la misma fórmula, calcular ese porcentaje de crecimiento o decrecimiento que tuviste mes a mes. Muy simple también. Si me vengo a la fórmula, entonces simplemente tendría yo que decirle, ok, todo esto entre total sales. Vale. Y esto ahora lo vamos a transformar a porcentaje. Y ahora, cuando vengo por acá, ya yo veo en porcentaje cómo es el crecimiento de eso. Incluso puedo haber creado otra fórmula para tenerlo también aparte y tener dos, ¿no? Pero eso va a depender de lo que ustedes busquen en el modelo que ustedes quieran hacer, de la manera que ustedes quieran hacer, ¿vale? Entonces, lo mismo sucedería con que yo pudiera ya teniendo el costo, teniendo por así decirlo, la venta, yo pudiera calcular el margen de ganancia también. Vamos a crear también un margen de ganancia como tal. Antes de eso, si me vengo para acá, yo quería analizar aquí que en vez de blanco saliera cero. Eso lo puedes hacer con if, seleccionando, por ejemplo, el total sales last year y colocando acá un if
de esta manera, ¿no? Podrías hacer un if de esta manera. Si is blank, si este cálculo es blanco, voy a copiarlo, ¿vale? Si es blanco, entonces colócame 0. Si no, hazme el cálculo como tal. Ahora, ahí estoy escribiendo de más. Yo usualmente no lo haría de esa manera. Lo que haría es una variable para tener un solo cálculo, ¿vale? Esto, es más, se lo voy a hacer con variables para que lo vean. Fíjense ahora que sí me gusta que sale 0, ¿vale? Vamos a hacerlo con variables, que me gusta que con variables para que esté más, por así decirlo, un poco mejor, ¿no? Con variables sería algo como esto, ¿no? Declaro mi variable, por ejemplo, var, declaro mi variable y le coloco, por ejemplo, calculate ly, por ejemplo. Va a ser igual a ¿qué? Al cálculo este, sí, y luego lo que hago es un return por aquí. Detrás del return lo que le digo es, este if, lo vamos a cambiar todo, vamos a colocarlo por acá, y vamos a poner de esta manera, if is blank, entonces, ¿qué valor viene aquí? El cálculo, coma, 0, coma, el cálculo. Y listo. Ya. Mucho mejor, ¿vale? Si lo vemos acá, lo mismo, ¿no? Era lo que yo quería mostrar aquí, o sea, validarlo, que me diera un 0 por aquí, ¿no? Vale, bien. Tenemos algunas preguntas, Moisés, me avisas si no continúo, ¿vale? Puedes continuar. Venga. Bien, entonces, íbamos a crear entonces el margen de ganancia. Como ya hemos creado las dos fórmulas de venta y de costo, así que a nosotros el margen de ganancia va a ser muy sencillo. O sea, vamos a crear una nueva fórmula, una nueva medida, perdón, y vamos a utilizar básicamente esas dos variables o esas dos medidas que utilizamos. Y aquí le vamos a poner, no sé, profit margin, pues. Margin, profit margin. Y el profit margin es muy simple, es el total sales menos el costo de venta. Así de simple. Enter. Queremos colocar por acá, vamos a colocar currency. Y vamos a colocar acá 2 decimales, vale. Bien. Tenemos el margen. Ahora, yo también quiero tener un profit margin en porcentaje. Así que también vamos a crear eso también de la misma manera. O sea que vamos a crear una nueva medida también. Y vamos a poner acá profit margin porcentaje, ¿no? Y el porcentaje, bueno, es una división normal. Voy a usar la función divide, que es una división normal. El numerador entre el denominador. Así de sencillo. Con la única diferencia que, bueno, puedo tener un resultado alternativo si quiero colocar o validar algo, pero sería el profit margin, este que está aquí, coma, entre el costo, entre ese costo de venta, básicamente. Vamos a ver, entonces, ¿qué sale? Este es el porcentaje. Porcentaje. Así que si regreso por acá, puedo tener otras tarjetitas por acá abajo. Uy, qué grande. Pero bueno, vamos a poner el profit margin normal. ¿Vale? Por ahí. Así. Aquí. Y luego vamos a crear, perdón. Vamos a copiar esta misma, la vamos a colocar aquí.
y le vamos a poner el porcentaje. Perfecto. Y ahí tenemos nuestro porcentaje de ganancia como tal, ¿vale? Facilito, hemos creado dos fórmulas sencillitas que hemos estado usando para prácticamente ver cómo funciona esto, ¿no? O sea, si regresamos acá, yo también pudiera colocar en esta gráfica, por ejemplo, si la cambio a este tipo de gráfica, para que me ponga el porcentaje ese como lineal, aquí, y poder ver cómo es ese porcentaje de ganancia y lo veo en una sola gráfica, por ejemplo, aquí, ¿vale? Así que, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, resulta también que yo quisiera, o básicamente me han pedido que por aquí veamos cuánto es la venta acumulada en una gráfica para ver cómo va subiendo la venta acumulada mes a mes. Esa venta se va a llamar venta year to date y también quiero hacer algo con el margin year to date también. Quiero hacer el profit margin year to date. Básicamente también existe unas funciones que podemos utilizar para el year to date de ambos casos, ¿vale? Y es muy simple también. Venimos a crear una nueva medida y vamos a crearle aquí el nombre de Sales YTD, ¿vale? Y ese Sales YTD vamos a usar ¿qué función vamos a usar? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan de la función que les mencioné que casi el 60% de todas las fórmulas o funciones, perdón, todos los cálculos que se hacen utilizan más o menos es la función calculate? ¿Por qué calculate en este momento? Porque yo necesito decirle o filtrar que sea solo el year to date del año en curso que estoy viendo o que estoy validando. Así que primero la expresión es la misma, calculate total sales, porque lo que quiero es la total sales, coma, y aquí en el filter yo voy a hacer uso de otra función inteligente que si regreso por acá la veo y se llama dates YTD. Por aquí está days YTD. Aquí está. ¿Vale? Y básicamente lo que me dice, oye, mira, perfecto. Puedo utilizar, es bien simple, es la fecha y tiene un parámetro opcional que es el día final del año. Esto es en el caso que ustedes utilicen periodos de ciclos diferentes. Por ejemplo, si su cierre de año fiscal es distinto al calendario, pues podrían utilizar el opcional para decirle cuándo termina el año de ustedes, ¿vale? Bien, seguimos entonces acá y aquí voy a usar dates YTD, ¿vale? Y dates YTD le voy a hacer referencia a mi tabla de tiempo, mi columna de fecha y listo, cierro y listo, cierro, punto. Bien sencillo. Voy a buscarlo un momentito para darle formato. Sales YTD. Vamos a darle ese formato. 2. ¿Vale? Y fíjense ahora. Si yo utilizo esa función, ahora vamos a quitar la línea esta que está acá. Ahora, si yo utilizo esa función, vamos a copiarla por acá. Vamos a copiar esto por aquí. Si yo coloco la medida aquí, por ejemplo aquí, yo puedo ver que el total de ventas del año es 12.25 y es correcto. Lo que pasa es que este es el acumulado y este es el total. Es más, cuando yo muestro este a nivel de mes, se muestra de esta manera. Pero ¿qué sucede cuando se muestra este? Lo voy a hacer en línea para que ustedes, a graficarlo en una línea para que ustedes vean cómo va creciendo. Se muestra de esta manera, ¿no? Al final es el YTD, sí,
está en line value, pero este fue como él fue creciendo. Incluso por cada año ella va a empezar nuevamente porque estamos utilizando el año calendario, ¿vale? Donde también lo pueden ver, si lo vemos de esta manera por acá, yo podría colocarlo aquí también, el Sales YTD, por ejemplo. Y lo pueden ver cómo va sumando, ¿vale? Y empieza nuevamente, por ejemplo, en enero. Fíjense aquí, en enero del 2012 empezó de nuevo el Sell YTD con 495 como estaba aquí. Luego aquí sumó los 701 para dar 1.1 y así sucesivamente, ¿ven? Este es el acumulado como va, ¿ves? Este es el acumulado como va. Bien. También podemos hacer lo mismo con Profit, si así lo quisiéramos, para saber cómo es el profit acumulado, pero bueno, habría un montón de fórmulas también por hacer. Y como digo, esto es un episodio de Iniciando con Power BI, eran algunos truquitos que les quería mostrar, el uso de cómo se utiliza la función Calculate y algunos otros truquitos que, bueno, estaban dentro de estas funciones inteligentes que se podían utilizar. No sé, Moisés, si tienes algunas preguntas, porque ya con esto finalizaríamos y estaríamos abiertos al periodo de preguntas y respuestas. Sí, no, acá sí nos comparten esta pregunta, esta duda, más que todo a nivel como de organización. Es como si hay alguna forma en la que se puedan organizar las medidas o incluso tal vez las columnas calculadas. Ahí las columnas calculadas sí, me adelanto la respuesta, no se pueden organizar, ellas van a ser exclusivas a la tabla, pero las medidas sí se pueden tener de dos formas. No sé si nos muestras ahí, Guillermo, para tener las medidas creadas dentro de la tabla o tenerlas todas en una sola estructura. Ah, ok, como si fueran una carpeta. Sí, yo las puedo organizar, por ejemplo, si ustedes se vienen al modelo relacional, al modelo, ustedes pueden ver aquí que yo tengo toda la tabla con las medidas que están, ¿vale? Incluso si yo selecciono una medida, yo dentro de esta medida puedo darle algunas propiedades, desde una descripción, si así lo quiero, y también un folder donde yo pueda organizar esas medidas. Por ejemplo, yo voy a poner todas mis medidas de profit, las voy a poner en el folder que se llama profit, por así decirlo, ¿vale? Así que coloco profit aquí, luego me vengo a la medida otra de profit, también vuelvo y coloco profit aquí, y así sucesivamente. Ustedes ven ahora que se creó como una carpetita donde tengo estas dos medidas de esta manera. Lo mismo puedo hacer con Total Sales, por ejemplo. Me vengo a Total Sales y puedo poner acá Amounts, por ejemplo. Amount, bla. Puedo colocarla de esa manera. Luego me vengo a esta también y hago la misma operación, ¿vale? Es más, tú puedes arrastrarla y tirarla sobre el folder. De esta manera también como estoy haciendo. Y la arrastras y la subes al folder. Y de esta manera tú puedes ir organizando. ¿Cómo se ve a nivel de reporte? Pues tú la vas a ver a nivel de reportes de esta manera. Vamos a ver. Fíjense ahora cómo están organizadas. Si quiero verlas, básicamente tengo dos carpetas. Puedo seguir haciendo las otras. Es más, vamos a hacer otra carpeta para que lo vean más organizado. Para meter las otras todas. No sé, vamos a poner aquí Other. No sé. Entonces puedo venir y decir, bueno, en Other Merge voy a colocar esta. Voy a colocar esta también. Y creo que no se me quedaría ninguna, a ver, ninguna por fuera. Bueno, estas que están aquí, estas dos, estas tres, por así decirlo, las voy a ocultar para que ustedes lo vean un poquito más organizado acá en el reporte. Por ejemplo, y fíjense cómo salen con carpetas
y ya yo puedo venir, bueno, aquí tengo profits, por acá puedo tener other measures, por acá tengo las de amount normal, o las que ustedes quieran, o incluso pueden crear carpetitas separadas para que lo puedan organizar de una mejor manera. ¿Algo adicional, Moisés? Sería todo, Guillermo. Muchas gracias por todo este tiempo en que hemos trabajado de una manera muy interesante con las medidas DAX, con las fórmulas DAX, tanto en la parte de medidas como en la parte de columnas calculadas, ¿no? Vale, vale. Sin más, te dejo con las últimas palabras y estaríamos finalizando el evento. Vale, bueno, muchas gracias a todos por participar hoy del evento. Esto es importante. El próximo jueves también tendremos otro episodio más de Iniciando con Power BI. Recuerden que si se perdieron algo de este episodio, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que también hay otros episodios adicionales de Iniciando con Power BI y algunos otros eventos que hemos estado realizando en línea junto con nuestro partner de Microsoft. Sin más, me despido con ustedes, que tengan una excelente tarde y la pasen muy bien. Hasta luego.